Hola, hoy 16 de febrero de 2025 queda oficialmente inaugurado el canal de Trombón Bajo. Y sí, has oído bien, el canal se llama Trombón Bajo y no Trombón Vago como está escrito. Esto es un pequeño guiño a mi ciudad natal, Vigo. ¡Viva Vigo! Para siempre me cago en tal. Y es que en Vigo y en general en toda la costa atlántica gallega se da un fenómeno fonético llamado geada, en el que la consonante G, cuando debería sonar suave como en gato, se pronuncia más bien como una J. No exactamente una J, más bien una H aspirada como en house en inglés. Un vigués de pro te diría jato en vez de gato o gusanitos en vez de gusanitos. Bueno, un vigués te diría patatillas. Nosotros somos más de patatillas, pero eso es otra historia. ¿Por qué entonces trombón bajo y no ojicho ese de Valladares o tío de Guillermo? Pues evidentemente, Número 1. porque toco el trombón, esta maravilla japonesa. Y 2, porque hay que reconocerlo. Soy un vago. Un bajo. Recién mudado a Dublín, allá por el año 2019, me encontraba yo en una videollamada con el soporte técnico de la cocina gallega para expatriados, o sea, mi madre, porque se me estaba torciendo la empanada. En un momento de la llamada, cogió el teléfono mi padre y me dice: «Oye, satélite, ¿sa tu pache sitio para tocar en Dublín?» Y es que, cuando llegué a Irlanda, una de las primeras cosas que hice fue buscarme una banda de música, porque yo no puedo estar mucho tiempo alejado del mundo de la farándula. En ese momento yo acababa de ser admitido en la St. George Brass Band de Dublín como trombón bajo. Ellos le dicen bass trombón. Por cierto, no es bass trombón. Bass significa lubina, el pescado. Bueno, cuando se lo dije a mi padre, este me espetó. «Ah, carayo, trombón bajo, ahora sí que chederón ben cochollo». «No, papá, trombón bajo, bajo, el más grave de la banda». «Sí, bajo, bajo, se te ficharon nada más chegar». Y así, trombón bajo. Me llamo Miguel Anxo, Miguel para los amigos, Taco para los muy amigos. Actualmente vivo en la ciudad de Yecla, antiguamente Jaca, un pequeño pueblo de irreductibles valientes en el norte de la Comunidad de Murcia, famoso por su gastronomía, su vino y su industria del mueble. Vamos, el sitio perfecto para tomarse unas tapitas, un buen tinto y echarse después una siesta, o como le dicen aquí, un clisico, entre pasacalle y pasacalle. Soy, oficialmente y solo desde hace unas horas, trombón bajo de la banda sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, que este año cumple su 50 aniversario. El canal tiene como objetivo principal servir como el diario de un proyecto muy potente, que empieza el día de mi 48º aniversario, para los de la LOXI, en mi 48 cumpleaños. En solo 4 días, el 20 de febrero. De este proyecto solo os puedo adelantar que tiene que ver con la música, la tecnología, la filosofía y la épica. Bueno, vamos a calmarnos que ya me estoy viniendo muy arriba. El canal no será monetizado y viene acompañado de una serie de recursos que os iré desgranando a medida que avance el proyecto. Y por supuesto, para los que me conocen, también habrá lugar para la verbena. Esto es todo por hoy. Ahora, como despedida, os dejo con mi opus número 1 que he decidido titular en inglés Lazy Trombone, The Birth of a New Star.